Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese, durante los últimos, diríamos, 2 o 3 meses, hemos estado invitando a nuestro gran amigo, el profesor de Historia, Elías Barroca. En esas oportunidades él nos ha hablado sobre la presencia judía en la colonización de las Américas, especialmente en el campo latino. En esta oportunidad lo volvemos a traer a él para que nos hable de un tema que francamente, por lo menos en el caso mío particular, y siempre comienzo por mí y después voy a ustedes, no conocemos mucho. El fenómeno de la Inquisición, ese fenómeno tan triste de la historia, pero que gracias a Dios ya hoy no existe. El fenómeno de la Inquisición en América Latina. ¿Existió Inquisición en América Latina? ¿No existió? ¿Qué pasó? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Jesús Angulo. Es un placer estar aquí en el programa junto con los televidentes. Por supuesto, hemos hecho 3 programas acerca de la participación y presencia de los judeos conversos en la colonización y en la conquista de América. Y uno de los temas más importantes, y quizás este sea el último que hagamos de esta serie, es el tema de la Inquisición, donde hay muchas personas que no conocen realmente qué fue esta institución, y el primer error es pensar que la Inquisición se creó para perseguir y matar judíos. No es así, la Inquisición se creó mucho antes, se crea en el siglo XIII y fue para perseguir sectas disidentes del catolicismo. La Inquisición comenzó en la región del Languedoc, en Francia, en contra de los cátaros y de los albingenses, y fue una institución creada para perseguir y acabar con personas que eran cristianas, pero que no seguían la ortodoxia católica. Eso es muy interesante lo que usted acaba de decir, porque siempre hay la idea de la Inquisición de una forma, y ahí usted la está planteando contra los cátaros, que todos el mundo sabemos que eran cristianos también. Ajá. Entonces hay que comenzar cómo entra la Inquisición en España. Ya vimos que en 1391 hubo desmanes que empezaron en Sevilla y se crearon muchísimos cristianos nuevos, pero a la fuerza. Fueron forzados a una conversión, llevados a las pilas bautismales, y esto creó un fenómeno en la sociedad española que va a durar prácticamente un siglo, en que ese cristiano nuevo en su fuero interno no acepta una nueva religión y entonces practica lo que se llama como criptojudaísmo, ciertas costumbres y ritos judíos que continúan a escondidas de la sociedad. Pues van a la iglesia el domingo, pero después se reúnen, por ejemplo, en un subterráneo y hacen una ceremonia judía. ¿Y dónde es eso? En España. En España hubo muchas conversiones forzadas, y la última fue en 1492, cuando la expulsión. Es una opción, o te conviertes o te vas. Cuando la iglesia se encuentra que estas personas que ellos creen haber logrado captarlas para la Grey Católica, se dan cuenta de que continúan siendo judíos en su fuero interno, comienza una represión contra los judíos y contra los conversos, y ahí comienza donde aparece la palabra marrano. El marrano era una palabra peyorativa que lo que significaba era una persona que aparecía aparentemente como cristiana y en su fuero interno seguía siendo judío. ¿Marrano no quiere decir cochino? Marrano quiere decir cerdo, pero no estamos seguros, hay muchas teorías sobre eso, pero no sabemos de dónde proviene esta palabra. Puede ser que provenga hasta incluso del hebreo, porque en hebreo mar
es amargo y anus es forzado. Quizás alguien maranus fueron forzados en amargura. Hay también una versión árabe. Pero llega un momento en que la situación de conversos, la judeofobia en este siglo no se expresa totalmente contra los judíos, sino que pasa a ser contra los conversos, porque los conversos al haberse convertido, por fuerza o no, pues comienzan a desarrollarse económicamente, entran en los gobiernos de las ciudades, en la administración, y vemos que muchísimos de estos conversos llegan a estar en las cortes de los reyes. En un primer paso se trató de convencer a estos judíos porque no habían sido evangelizados y hacerlo por las buenas, pero cuando ya no, ni por las buenas ni por las malas, estas personas dejaban de practicar su judaísmo, en 1478 el nuncio papal en los reinos españoles, hay un concilio de la iglesia en la ciudad de Sevilla, y entonces se aprueba la creación de una institución que se llamó la Inquisición o el Santo Oficio de la Inquisición. El Papa aprobó esta idea y en 1480 fueron nombrados los dos primeros. Las personas piensan que el primer inquisidor fue Tomás de Torquemada. Eso no es cierto. En 1480 el Papa aprueba, a petición de los reyes católicos, de los reyes españoles, a dos frailes inquisidores. Uno se llamaba Miguel Morrillo y el otro Juan de San Martín. Ellos comienzan la Inquisición en Sevilla, y el primer auto de fe que se celebra en España se hace justamente en Sevilla. Es muy sintomático que Sevilla, donde comenzaron los desmanes que obligaron a judíos a convertirse por fuerza, sea la primera ciudad donde se establece una Inquisición y la primera ciudad donde se establece un auto de fe. ¿En el mundo o solo en España? No, en España. La Inquisición como tal, como santo, el Tribunal del Santo Oficio se establece en España. Anteriormente, en la época medieval, los obispos eran los que ejercían la Inquisición en cada territorio. Cuando esta Inquisición comienza a andar, empiezan a crearse nuevos tribunales que van a plagar toda la geografía española. Y hay autos de fe continuamente. Después, por eso el Papa nombra a 7 inquisidores adicionales, entre ellos a Tomás de Torquemada, que era el confesor de la reina Isabel, y por cierto era un descendiente de judíos de Torquemada. Y más tarde se crea el Consejo de la Suprema del Santo Oficio de la Inquisición. Y ahí entonces que es nombrado Tomás de Torquemada como el Inquisidor General. Es algo muy interesante que la primera ley que se produce en España, común a ambos reinos, a Aragón y a Castilla, es la ley de la Inquisición. O sea, la unificación de los reinos españoles tiene como primera ley la creación de la Inquisición en España. Es el común denominador. Es el común denominador. Es uno de los factores. La Inquisición se convierte en un brazo armado ideológico del Estado absolutista español. A la Inquisición no solo le temían los conversos, también le temían otras sectas disidentes del catolicismo. En España se iba a un auto de fe como ir a una corrida de toros. Ahí se juzgaban a blasfemos, se juzgaba a eramistas, a iluminados, a hechiceras, a conversos. Todo tipo de disidencia
era juzgado por la Inquisición. La Inquisición le temía todo el mundo. ¿Por qué? Porque la Inquisición recibía una denuncia y el denunciante era secreto. Lo citaban al tribunal, lo primero que se hacía era confiscarle todos los bienes, eso era muy importante y está presente en todos los casos de Inquisición. Entonces se le empezaba a interrogar y llegaba muchas veces al extremo de llevarlo a tormento. La Inquisición es uno de los factores de la centralización del poder en España, de los reyes que quieren acabar con la influencia de la aristocracia y por supuesto también de la influencia de una burguesía incipiente que eran los judíos, que eran la clase mercantil y financiera de España. Los primeros años de la Inquisición con Torquemada son muy difíciles de explicar. Torquemada va a ser, su nombre se convierte en un nombre de sinónimo de crueldad en el mundo. Inquisición y Torquemada. ¿Por qué? Porque Torquemada va a ser el que le da la forma a esta institución, crea todas las ordenanzas de cómo juzgar a las personas, crea todos los factores que delatan a un criptojudío, a un criptomusulmán. Todo esto, Torquemada se dedicó a legislar de cómo se deberían hacer todos los procesos. Una caja de en su época. Una de las cosas que las personas tienen el error es pensar que la Inquisición juzgaba a judíos. La Inquisición no tenía jurisdicción sobre los judíos. La Inquisición solo podría juzgar a los conversos y se les acusaba de judaizantes o de herejes. La Inquisición tuvo una gran fuerza durante el gobierno de Torquemada. Aquí tengo unos datos. Durante su gobierno se juzgaron 114.401 conversos. 97.321 fueron declarados culpables. 10.220 fueron quemados, aparte de 6.860 que lo fueron en estatua o efigie. Entre ellos también 4.000 muertos que murieron durante las torturas estando presos en los calabozos de la Inquisición o porque habían escapado del país. 1484, 3 años después del primer auto, ya la Inquisición pasa a Aragón, Cataluña y Valencia y prácticamente toda la geografía española. Después tenemos que en 1536 se crea también la Inquisición en Portugal. A Portugal habían pasado casi 100.000 judíos, fueron forzados por ley a convertirse porque el rey don Manuel se quiso casar con la hija de los reyes españoles y esa fue una condición, expulsar, pero el rey no los dejó salir y los fueron convertidos a la fuerza. En 1536 se pide la Inquisición al Vaticano y en 1541 se produce el primer auto de fe. Pero en América Latina, al principio la Inquisición no fue patrocinada por el Vaticano, o fue una cosa independiente. Fue aprobada, fue pedida por los reyes, pero fue aprobada por los reyes de España. Pero fue aprobada hubo muchas conversaciones porque solamente los reyes tenían el derecho de sugerir quiénes iban a ser los inquisidores y el Papa los aprobaba. En América Latina, cuya colonización prácticamente comienza en 1493, en el segundo viaje de Colón, la Inquisición, la presencia de la Iglesia comienza desde ese viaje con los llamados 12 apóstoles. Durante los primeros años no hay mucha población,
pero ya hacia 1508 comienzan vemos en la documentación que hay muchas denuncias de sacerdotes y frailes diciendo que hay escapados de la Inquisición en España, en las Indias, que hay muchas personas que no siguen la ortodoxia católica. En 1516 el fraile Luis de las Casas escribe al cardenal Cisnero, que era el regente del reino hasta que fue a la mayoría de edad del nieto de Fernando e Isabel, Carlos I de España y V de Alemania, que llega a ser el emperador. En primer lugar, Cisneros no aprobó la implantación como las demás instituciones españolas porque no había ni el dinero para sufragar los gastos de Inquisición, ni tampoco había suficiente población. No todo el mundo quería venir a América y entonces muchas veces se hacían de la vista gorda. Muchos se sabían que eran conversos, pero se necesitaba población en América. El primer caso en que se nombra a un obispo con el poder de inquisidor es a Juan de Quevedo en el Darién, en donde es hoy el Panamá. Después se nombra a Alonso Manso como obispo inquisidor y este es más tarde nombrado como inquisidor general de las Indias y tuvo su sede en Puerto Rico. De las Indias desde 1493 es prohibido que vengan los conversos o cualquier penalizado de la Inquisición. En 1528 se produce el primer auto de fe en la Ciudad de México, en la Nueva España, pero es a partir de 1528, vemos que hasta finales de siglo no hay mucho movimiento de Inquisición ni en España ni en América. Estamos hablando del siglo XVI. Estamos hablando no del XV, que fue cuando es la colonización. En el siglo XVI, en los 1500, no hay muchos procesos inquisitoriales. Unos piensan que es porque ya en España se había acabado el criptojudaísmo, otros piensan porque Fernando II dejó un poco la Inquisición, era más pragmático y además había recibido fuertes sumas de préstamos de un banco de conversos en Portugal que es de la Casa Méndez. El establecimiento de los tribunales de la Inquisición comienza en 1571, el primero que se crea es en Lima, después le sigue el año siguiente el Tribunal de México, de la Nueva España, y en 1610 se crea un nuevo tribunal que se propuso que fuera en Santo Domingo, pero finalmente fue establecido en Cartagena de Indias, que es hoy Colombia. El Tribunal de Perú abarcaba toda el área de Sudamérica, todo el cono sur, y el Tribunal de México comprendía México, Centroamérica, todo el Caribe, además de las Filipinas. Acuérdense que en Filipinas también hubo Inquisición. Después de Cartagena, Cuba perteneció, por ejemplo, primero al de México y después al de Cartagena. Los procesos fueron muchos. No podemos, hay historiadores que dicen que la Inquisición en América no tuvo el impacto que tuvo en España. Por supuesto, no había la población que había en España. Tenemos que acordarnos que los indios no estaban sujetos a Inquisición. Es muy difícil tener una visión completa de cómo actuó la Inquisición, porque los archivos de México, que son los mejores y los más preservados, no están completos. Muchos archivos fueron robados.
muchos archivos fueron quemados, se dice, durante Pancho Villa. Parte del archivo está en los Estados Unidos en una biblioteca. En Cartagena de Indias, cuando se hace la Inquisición, quemaron toda la documentación de la Inquisición. Y en Perú hay alguna que otra información. La mayoría de la información está en España, donde están los informes que los inquisidores enviaban a la Suprema, que era el organismo central. Esto estaba muy bien organizado. La Inquisición en América tiene funciones que no tuvo en España. En América no solo se persigue a los conversos judíos, sino que también se persigue, y por eso es una de las razones que se crean los tribunales de la Inquisición, a los protestantes. España y Portugal son los líderes de la contrarreforma, en contra del luteranismo y del calvinismo y más tarde del anglicismo. En la Inquisición de América se persigue a los piratas, a los contrabandistas. En Cuba tenemos la primera obra literaria de Cuba, Espejo de Paciencia, refleja parte de esto. Una de las funciones más fuertes que tuvo la Inquisición es la censura a los libros, y entre otros libros que estaban censurados está la Biblia, está Don Quijote de la Mancha, está toda la picaresca. No se podía entrar libros prohibidos de la iglesia, y toda publicación tenía que tener un certificado en su primera página de que ha sido aprobado por el Santo Tribunal de la Inquisición. ¿Era un gobierno específico creado para ese tipo de absolutismo dentro del campo religioso? Es un arma ideológica, un arma de coacción a las personas, que se entromete en todo. A mí me causa mucha gracia porque un sacerdote en España decía, las casas de los judíos apestan porque cocinan con aceite de oliva, las casas deben oler a tocino. Oye, ¿eso existió así? Así mismo, y se intrometía en buscar, en mirar si las casas de los judíos, las chimeneas tenían humo el sábado o no, que si se cocinaba o no se cocinaba, en qué casa se comía cerdo y en qué casa no se comía cerdo. Muchas casas judías, las piernas de cerdo, estos jamones serranos, se pasaban de generación en generación. No había cocina donde no hubiera un jamón colgado por si acaso. Otro de los factores que tuvo la Inquisición en América es la lucha contra las ideas liberales después de la Revolución Francesa. Esas ideas eran temidas, y como dos ejemplos, recuerdo que Francisco de Miranda, el precursor de la independencia de Venezuela, fue detenido por la Inquisición en La Habana por traer una Biblia de Curazao y porque tenía pinturas, supongo yo que quizás eran algo eróticas. Usted no ha hablado de la Inquisición en Cuba. La Inquisición en Cuba es un trabajo que está en vías de investigarse. No hay mucha información. He estado trabajando eso en los últimos 3 años y hay muchísima información, pero es muy dispersa. No hay una figura específica, no hay un hecho específico. Muchas figuras específicas. Por ejemplo, tenemos el caso de un portugués que fue apresado en Cuba y enviado al tribunal de Cartagena, y al cual se le expropiaron 40,000 pesos, que para entonces era toda una fortuna, y fue la suma más grande que entró en toda la historia del tribunal, fue la suma más grande que entró en... ¿A dónde iba todo ese dinero? Todo ese dinero era para la manutención. En primer lugar, el dinero decomisado, la comida que consumía el preso, la tenía que pagar de sus bienes. Y el resto pasaba a una caja de la Inquisición. La mitad era para el fisco, para el gobierno español, y la mitad era para los tribunales de Inquisición. O sea, Roma no llegaba nada de ese dinero. Roma recibe parte de ese dinero. Es muy interesante que creo que apenas un par de años, el Vaticano dio acceso
a los archivos de la Inquisición que hasta ahora han sido secretos, y espero que pronto los historiadores y los investigadores puedan consultar esa documentación. Esta semana se informa de que en España van a comenzar a digitalizar la información de la Inquisición, lo cual va a ser muy importante porque la información está en muchos tribunales. Un caso curioso es también que en Brasil no hubo tribunales de la Inquisición, aunque hubo juzgados, se mandaban visitadores de Portugal a Brasil. ¿Y Argentina y Chile? En Argentina y Chile sí pertenecían al Tribunal de Lima. Y en Portugal se crearon 3 tribunales, en Oporto, en Lisboa y en Coimbra. Los brasileros eran enviados en general, Portugal. porque lo que nos falta es minuto y también pico. a Goa. En general, la situación de la Inquisición en América Latina. En América Latina fue un instrumento de persecución, especialmente contra los judíos. También se entrometió, por ejemplo, se juzgaba por Inquisición a los bígamos, a los curas solicitantes. ¿Cura qué es eso? Cura solicitante es el cura que le pide a una mujer sexo durante la confección, y de eso hay abundante información. Brujería, en Cartagena de India lo que más se juzgó fue religiones africanas. ¿Y las otras religiones cristianas? Las otras religiones también. No, hubo casos de protestantismo, pero fueron pocos en América. Lo que más se juzgó en América fueron este tipo de casos, y sobre todo al final de la Inquisición, los líderes de la independencia fueron perseguidos por la Inquisición. Y ¿Bolívar fue perseguido? Bolívar no, pero la primera cosa que se hizo cuando los países latinoamericanos se independizaron de la metrópoli fue erradicar la Inquisición, abolir la Inquisición. Era una institución odiosa para todos. La lucha contra la Inquisición era una lucha por la libertad de conciencia, por la libertad de los pueblos. Lamentablemente, señores, pero esperamos haber satisfecho a muchas personas que nos habían pedido que habláramos de la Inquisición en España, en América, y gracias a Dios hemos tenido aquí hoy a Elías, que nos ha aclarado toda esta situación. Muchas gracias, profesor Elías Barroca. Muchas gracias a ustedes, mis queridos televidentes. Y sin más, hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo.